Les presento mis saludos. Nos encontramos nuevamente para proseguir con nuestro curso Desarrollo de Competencias. Mi nombre es Ernesto Montellanos. Los saludo nuevamente a nombre de CAMEX. Estamos desarrollando el día de hoy lo que viene a ser nuestra cuarta unidad, el cambio como vía de desarrollo. Como hemos visto en anteriores sesiones, hemos estado recorriendo el camino de mirar un poco nuestro entorno, la situación laboral, empezar a mirar luego hacia adentro, hacer un recorrido por el autoconocimiento y ayudarnos a herramientas como el FODA para identificar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y de esa forma poder presentarnos de la mejor manera para los proyectos en los cuales queremos incorporarnos. Luego entramos al desarrollo de marca personal, que es un desarrollo por demás interesantísimo, en donde podemos encontrar fórmulas para empezar a mover nuestra marca personal, empezar a desarrollarla, empezar a conectar con nuevos públicos y empezar a mostrarnos de una forma diferente. Sin embargo, hay ciertas cosas que a veces, como se dice, no cierran. Hay ciertos temas que me gustaría ser y no soy. Hay ciertos procesos dentro de nuestra personalidad que a veces no se adaptan a lo que nosotros quisiéramos de nosotros mismos. Es entonces cuando hablamos de procesos de cambio. Estos procesos de cambio pueden ser cortos o largos. De hecho, una de las implementaciones que queremos hacer a través de este programa es la generación y el desarrollo de habilidades y competencias blandas, que son aquellas que permiten que podamos conectar más y mejor con las personas y de esa manera podamos tener un valor agregado a la hora de postularnos, ya sea a un trabajo o de desempeñar trabajos o tareas dentro de la organización en la que estamos actualmente. Siempre la diferenciación es importante. Entonces el proceso de cambio llega como una alternativa necesaria y viable para que podamos empezar en este proceso en el que en las siguientes sesiones, ya en lo que van a ser los 4 módulos siguientes, veremos todo lo que implica la autogestión de competencias, ¿no? Por eso es importante prepararnos hoy a través de esta sesión para abrirnos al cambio. Ese cambio que va a implicar mejoras, ese cambio que va a implicar novedades, ese cambio que va a implicar vencer de repente miedos, temores, prejuicios, pero ese cambio que va a habilitar que podamos de aquí a unas semanas empezar a desarrollar una personalidad renovada, más fuerte, probablemente más segura de sus potencialidades y más consciente de sus debilidades. ¿Por qué asusta tanto hablar de cambio? Es una pregunta que siempre me hacen cuando me toca disertar en estos temas de habilidades y competencias blandas. Gestionar de manera efectiva y positiva el cambio, tanto en lo personal como en lo profesional, ha sido y será siempre uno de los grandes retos al que se tendrá que enfrentar el ser humano. De ahí que salir de la famosa zona de confort sea siempre un desafío constante y permanente. ¿Qué preguntas nos hacemos todas las personas cuando nos tocan el tema del cambio, ¿no? Esto puede ser un tema fruto de una conversación de pareja, fruto de una conversación con tus hijos, fruto de una conversación con tus empleados, pero siempre que uno habla de cambio surgen las preguntas, ¿no? ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Hay algo que esté mal? Uno quiere tener constancia clara y puntual de que hay algo que está mal. De lo contrario, si no percibo ese malestar, pues no me animo a generar ningún tipo de proceso de cambio. ¿Para qué el cambio? ¿Hacia dónde me quieren llevar ahora? ¿Qué quieren que haga en la empresa? ¿Por qué hacerlo de otra forma si siempre lo hacemos de esta forma y este proceso camina y camina bien? O creemos que camina bien. ¿Estamos preparados para el cambio? Muchas veces cuando se implementan procesos de cambio dentro de instituciones o de corporaciones, las dudas asaltan a las personas porque uno dice, ¿estará preparado este grupo para? ¿Podrán sobrellevar este proceso? ¿O debo prescindir de estas personas y buscarme otras que puedan desde el saque empezar con el proceso totalmente distinto al que se lleva a cabo en esta corporación? Una pregunta interesante porque implica que nosotros nos animemos a trabajar con las personas que ya están con nosotros o que hagamos todo lo contrario.
¿Qué herramientas necesitamos para este cambio? ¿Cuál será el impacto que tenga este cambio? ¿Cómo lo medimos? Y lo más interesante, ¿cómo me beneficiará a mí en lo personal? Consideremos que solo se apoyará el cambio si se obtiene respuesta clara y positiva a todas las preguntas anteriores. O sea, si no tenemos todas las respuestas, es muy probable que nosotros no podamos convencernos a nosotros mismos de empezar un proceso de cambio. Y también es probable que cuando estemos enfrente de otras personas, tal vez gente que trabaja para nosotros, pues va a ser muy difícil que podamos convencerlos o inducirlos a estas mejoras que se quieren llegar o alcanzar a través de un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad ante estas preguntas. Entonces yo te invito a que en este momento, dado que hemos venido conversando ya alrededor de 3 sesiones y hemos estado viendo los temas que ya conocen, pues bien, estas preguntas tenemos que hacernoslas a nosotros mismos. Yo tengo que tener respuestas claras si quiero proseguir. Si no quiero proseguir, me quedo acá. Si quiero realmente implementar o vivir el cambio en mi vida, lo conveniente es que yo me haga estas preguntas y vea de qué forma, cuáles son mis respuestas, cuáles son mis dudas, cuáles son mis miedos, cuáles son las herramientas que creo que tengo. ¿Tendré herramientas en mí, en mi personalidad? Vamos a ayudarnos esta sesión para ir auscultando un poco más nuestro interior y ir viendo cómo se implementan estos procesos de cambio. ¿Por qué fracasan los proyectos de cambio? Razones: un comienzo en falso, no tuvimos bien claro cuál era el problema. Esto nos pasa mucho a mí y a muchas personas que trabajamos en estos temas de consultoría, de diagnóstico organizacional, ¿no? Hay gente que a veces nos ha tocado ir a organizaciones donde ya se está generando un cambio en procesos y sin embargo, cuando vamos a hacer la consultoría de diagnóstico, nos damos cuenta que no era conveniente ese cambio. ¿Por qué? Porque no se hizo previamente un diagnóstico profundo, previo, sesudo, en donde se llegue realmente a la causa de los problemas. Entonces a veces se implementan cosas, tanto en las empresas como nosotros en nuestra propia vida, las implementamos simplemente por hacerlo. Nos dicen que hagamos algo y lo hacemos a veces sin mediar mucho análisis o sin una meditación profunda. Y en las empresas es algo peor, porque lo que sucede es que a veces empezamos a hacer cosas solamente por cumplir, no porque tengamos una toma de conciencia concreta y real de que lo que estamos haciendo va a serle de utilidad a la organización. Entonces empieza, como dice esta frase, arrancamos con un comienzo en falso. Hacemos del cambio una opción. Cuando uno involucra un proceso de cambio dentro de su organización, uno tiene que verlo como la opción, no como una opción de tantas. Tiene que ser la opción, la mejor opción. Entonces, el camino que uno traza, el proyecto, el plan estratégico que se implementa como intervención y como opción de mejora, se proyecta como el camino que tenemos que realizar. Y de esa forma se presenta para que las personas también confíen en esta propuesta y se animen a circunscribirse a ella. De lo contrario, si lo ven como una opción más de tantas, pues es probable que también las resistencias sean cada vez mayores. El énfasis son los procesos. Pasa muchísimo. Creemos que el cambio es hacer las cosas de una forma determinada. Y a veces no terminamos de entender la razón de ser del cambio, el concepto. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, muchas personas simplemente se circunscriben a hacer las cosas de determinada forma y se quedan en el molde, no hacen más nada. El énfasis son los resultados. Muchas veces, aunque no lo crean, puede ser una razón de fracaso en un proyecto de cambio. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas, si me circunscribo a ese espectro, en las empresas habemos personas, ¿no? Y muchas veces los resultados no acompañan en el mediano o en el corto plazo las implementaciones de cambio que estamos queriendo realizar por las mejoras. Entonces, si nos quedamos solamente con el énfasis en resultados y los resultados no aparecen en el corto plazo, a veces
¿no? Damos por sentado que este proceso de cambio no va a ser bueno, lo volvemos a cambiar, lo volvemos a cambiar y no avanzamos. Entonces hay proyectos de cambio que se arruinan, que se truncan, porque en el corto plazo no se dieron resultados. Hay que ver si en estos proyectos de cambio definimos bien los objetivos y los plazos para entender más o menos cuál es la proyección que tenemos que tener nosotros prevista para no apresurarnos en querer ver resultados antes de tiempo. No involucrar a aquellos que tendrían que implementar el cambio. Muchas veces en las empresas simplemente se trabaja enfocado en generar el proceso, pero no me vinculo con las personas que están ligadas a este cambio. Ejemplo, desde una gerencia propugnamos un cambio en el área comercial, ¿sí? Y sin embargo comenzamos a comunicar y a difundir los nuevos precios, la nueva cartilla de propuestas, las nuevas formas de pago, pero no tengo comprometido al jefe de ventas, no tengo comprometidos a los controladores. Es más, de repente cuando termino conversando con ellos resulta que ellos no comparten ese tarifario, no les parece buena idea bajar precios en esta temporada del año. O sea, a veces el error también parte de la cabeza, ¿no? De la persona que está coordinando. Cuando a veces por error no involucramos a las personas que tendrían que implementar el cambio, sobre todo a quienes lo manejan, a quienes lo coordinan, que son a los jefes intermedios, ¿no? Si estas personas no están involucradas, pues no van a bajar la línea a los que están más abajo. Solamente lo van a hacer por mero cumplimiento, pero si ellos no están convencidos de que lo que se está planteando es lo más conveniente, es probable que ese proyecto de cambio sea un fracaso. Delegar en externos o extraños. Todo proceso de delegación, como de empoderamiento, que es algo todavía más profundo, tiene que hacerse en personas que sean de total confianza nuestra. Yo siempre he dicho, gerenciando proyectos y personas, de que prefiero tener en cargos de responsabilidad a personas de confianza que a personas con mucha capacidad o dominio de habilidades duras. Porque las habilidades duras se desarrollan, se aprenden, son un aprendizaje puntual y directo. Pero esos márgenes de confianza que tenemos en algunas personas y que se lo han ganado a pulso con su desempeño, con su puntualidad, con su dedicación al trabajo, eso no se obtiene fácilmente. Eso es fruto de un largo tiempo de esfuerzo sostenido. Entonces ese tipo de valores tienen un potencial muy alto. Yo los valido con muy alto calificativo, ¿no? Porque no cualquiera puede ayudarme o ayudar a un gerente en una implementación de un cambio dentro de una organización. Por ello es inconveniente totalmente delegar en externos o extraños o traer personas para que generen los cambios. Es en realidad complicarse más la existencia, porque lo que va a suceder es que la resistencia va a ser mayor, no solamente por la naturaleza del cambio, sino por la persona ajena a nosotros que está siendo impuesta para generar el cambio. Sin cambio, un sistema de compensación. Claro, si nosotros generamos un proceso de cambio, pero no movemos un ápice de los ingresos de las personas que trabajan para nosotros, entonces va a ser muy difícil que las personas pongan toda su voluntad en estos cambios. Así es. Tiene que haber algún formato de cambio. Si se genera un cambio en la empresa y vamos a trabajar más horas, vamos a desarrollar nuevos procesos, vamos a ocuparnos de más cosas, pues tiene que haber un correlato en el sistema de compensación que no implique que no necesariamente tiene que implicar un aumento de sueldo, pero sí un incremento en la remuneración global, tal vez a través de vales, de promociones, de beneficios, de días de compensación o de algún formato compensatorio que le permita al trabajador identificar que su trabajo está siendo reconocido y valorado. Cuando la gerencia no modela, cuando no hay un liderazgo ejemplar. Claro, es fácil decir a los cuatro vientos que queremos cambios, pero no ocuparnos nosotros, los que estamos en un puesto directivo, de ser los primeros en dar el ejemplo. Si nosotros no generamos una conducta ejemplar al respecto del cambio que queremos implementar, entonces no va a pasar nada. Es muy fácil decirle a todo el mundo que lleguen temprano, a partir de mañana, que la hora de entrada cambió, y seguir llegando a nosotros en un horario muy tardío. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? El cambio que sirve es aquel que parte en la cabeza. El cambio que sirve y que
rápidamente se puede emular es aquel que vemos en las personas que tienen un margen de autoridad y son los primeros en dar el ejemplo. Error de tamaño. Muchas veces se pronostica un formato de un proceso de cambio, pero no se hace bien el cálculo y las cosas que se proyectan que se harían con 30 personas, se dice, bueno, vamos a hacerlo ahora con un grupo de 100. Error. No se pueden hacer las implementaciones de procesos de cambio de esa forma. Uno tiene que pensar en todos los detalles y crear desde un diagnóstico hasta un plan de intervención específico para el grupo en particular para el cual nos estamos enfocando. Si esto es un proceso para un grupo de una oficina de 20 personas, si son vendedores, no se puede aplicar ese proceso por más que tenga mucha afinidad con otras áreas que son logísticas o contables, porque tienen más o menos gente. No, lo ideal es enfocarse en ese perfil de público objetivo para el cual se va a hacer el proceso de cambio, porque puede fracasar el proyecto justamente por un error de tamaño, por haber creído que porque teníamos un proceso asertivo, correcto, bueno, podía aplicarse a todos los grupos o los estratos que tenemos dentro de nuestra empresa. Sin seguimiento. Señores, si no se le da seguimiento a los procesos, es muy probable que estos no se lleven a la práctica. Es cierto que la escuela del empoderamiento, el empowerment, nos habla de darle cada vez más poder a las personas que están bajo nuestra dirección y enseñarles a utilizar responsablemente ese poder. Pero es cierto también de que esto es una escuela que no se implementa de la noche a la mañana en una empresa, sino que tiene que haber toda una cultura corporativa en donde los directivos sean los primeros en tener una conducta responsable con la libertad y con el tiempo y la confianza que se les otorga. Es por ello que, en tanto esto no sea una realidad, el seguimiento seguirá siendo permanentemente una variable latente y necesarísima. Ahora, aún en empresas donde hay procesos de empowerment en curso, hay un formato de seguimiento. Lo que pasa es que el formato de seguimiento no tiene una intensa presión ni un formato molesto, incómodo para los trabajadores, ¿no? Pero sin embargo, las personas saben que pueden disponer de personas, de asesores, de superiores, de supervisores, que están al servicio y que van a tratar de acompañarlos en todo proceso para que no se trunque ningún proceso de cambio por una ausencia de seguimiento. Muchas veces cuando no tenemos a quien consultarle las cosas, hay gente que se cruza de brazos y se queda mirando el cielo y dice, bueno, no lo haré porque nadie me dijo. Y después esas excusas pueden generar enfrentamientos, molestar y todo lo demás, pero ya está, no se hizo. Y es lo que no se quiere. Formas de resistencia al cambio. Confusión. Cuando este se hace presente, resulta dificultoso la visualización del cambio y sus consecuencias. Muchas veces la gente termina mareada, se confunde, no entiende, ¿no? Y esa confusión genera desesperación, exaltación y genera una situación de estrés en las personas que sienten a veces como de alguna manera se apodera de ellos el temor y la desazón, y muchas veces eso genera más bien que las personas se sientan descomprometidas cuando se trata de cambios que se den dentro de la empresa. La crítica inmediata es otra fórmula común de resistencia al cambio, ¿no? Apenas se propone algo, ya la gente está cuchicheando, hablando, riendo, meneando la cabeza de un lado a otro diciendo eso no va a resultar, eso no conviene. Es una forma muy común de resistencia. Otra es la negación, la abierta. Existe una negación a ver o aceptar que las cosas son diferentes. Hay gente que discute, que se cierra, que enfrenta, que plantea un punto de vista, que por más que algo esté implementado, no quiere hacerlo porque no le parece conveniente para el trabajo que está realizando. Hay otra forma de resistencia que es la hipocresía, una demostración de conformismo hacia el cambio cuando en realidad interiormente se está en desacuerdo, ¿no? Seguimos la cuerda, como se dice, y meneamos la cabeza y decimos sí, lo vamos a hacer, ¿no? Y en 5 minutos estamos hablando con otros diciéndoles que esto no va para ningún lado, no va a caminar. Y a veces las mismas personas terminan dándonos información de quienes tienen una actitud hipócrita frente a nosotros y frente a los cambios que implementamos. El sabotaje. Hay personas que abiertamente toman acción para inhibir
o matar el cambio, es decir, sabotear la organización, sabotear lo que se está haciendo, ¿no? Empiezan a llamar a clientes para decirles que no compren o hablar con el resto de trabajadores para decirles que esto no puede ser, amotinan a las personas porque lo que quieren es matar ese cambio, no es conveniente para algunos intereses. Otra forma de resistencia al cambio es el fácil acuerdo. Existe un acuerdo si demasiada resistencia, si existe un acuerdo si demasiada resistencia sobre el cambio, aunque no hay compromiso en dicho acuerdo. Hay gente que rápidamente acepta, sí, 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 pero no se compromete. O sea, es una aceptación verbal, es un floro. Decimos sí, 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 pero al final en nuestro corazón, en nuestra mente, no estamos para nada comprometidos con ese cambio. Pero preferimos decir que sí lo aceptamos simplemente para no enfrentar ninguna discusión. Desviación o distracción. Se va del cambio, pensando que tal vez de esa forma se ha olvidado. Ah, me hago el loco, me dijeron que a partir de mañana hay que hacer algo, pero como me concentro en otras actividades, me hago el que me olvido, o desvío la atención hablando de otras cosas que me parecen más importantes, la gente se concentra en esas tareas que son urgentes, y de repente lo que se dijo que se haría a partir de mañana no se hace. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en otras cosas más importantes. Esto también sucede. Se busca distraer a veces la atención incluso de los jefes o de los pares para terminar haciendo las cosas tal como se hacían antes de implementar este cambio, que evidentemente de esta forma a veces queda sin efecto. El silencio es un mecanismo tan particular, el silencio. Se produce cuando se trata de modificar ciertos hábitos cotidianos, ¿no? O de promover nuevos métodos de trabajo. La transición resulta siempre difícil, porque hay gente que no nos dice ni sí ni no. Simplemente calla, a veces ríe, a veces no termina de expresarnos si acepta o no acepta el cambio, no termina de manifestarnos cuál es su parecer al respecto del mismo, pero ese silencio es muy elocuente y de alguna forma nos manifiesta resistencia. La atención es el motor de los cambios. Para que las organizaciones cambien es necesario que entren en tensión. Así es. Esta tensión es creada por la sensación de descontento que se genera en sus integrantes al comparar una situación actual con una situación deseada. Cuando existe tensión, la organización comienza a experimentar fuerzas hacia el cambio, pero también fuerzas compensatorias en sentido contrario. Gente que está en pos de la novedad o del cambio o de lo que se necesita hacer a partir de ahora para que la cosa mejore, y gente que está de alguna u otra forma compenetrada con el status quo, con el estado actual, y que también hace fuerza en contra porque le parece que no tiene sentido generar cambios por sus propias razones. Estado actual, estado deseado, situación de tensión. Esta situación de tensión es un buen prefacio para un proceso de cambio. Se puede generar este concepto que está puesto en pantalla, crisis. La crisis. La crisis es un estado que no es lo mismo que una emergencia, ¿no? Una emergencia es una cosa grave, un suceso que se da en un determinado momento y que de alguna forma implica toda nuestra atención, pero por un momento. En cambio, la crisis es algo que responde a problemas más profundos. A veces una crisis llega como fruto de todo un proceso previo en donde las cosas no se han estado dando como se desean. Podemos hablar de una crisis patrimonial, donde han habido meses de distanciamiento en una pareja. Podemos hablar de crisis económica en una familia o en una empresa, en donde a lo largo de muchos meses no se ha cobrado a tiempo las facturas, o ha habido una baja en ventas que ha sido recurrente, se han perdido clientes y se empieza a entrar en una vorágine de que no hay nuevas ventas y por ello los ingresos cada vez son mínimos. Entonces, las crisis por lo general responden a problemas más profundos, no son una cosa circunstancial, no son un accidente, ¿no? La emergencia la relacionamos más con el accidente, alguien se golpeó, se cayó, algo se suscitó de la nada. En cambio, en el caso de las crisis, tienen un proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo, y cuando se tornan en molestas, cuando se tornan en crisis propiamente dichas,
es porque ya hace rato que han estado surgiendo, tal vez vistos como problemas menores. Se experimentan como eventos súbitos, así es, surgen en algún momento, pero en realidad no es que surgieron en ese instante, en realidad es que venían creciendo hace rato, pero no habían sido visibilizados por nosotros. Se transforman en situaciones de amenaza, así es, amenazan nuestra estabilidad, amenazan nuestra seguridad y nos generan esa implicancia, esa sensación de pérdida, ¿no? Algo, cuando entramos en crisis, algo se está perdiendo, algo se está arruinando, algo huele a quemado, algo no está bien. La crisis puede ser una oportunidad muy interesante para un proceso de cambio. De hecho, muchas crisis generan procesos de cambio. Hay procesos de cambio que se generan a partir de un diagnóstico o una autoevaluación, y hay procesos de cambio que a veces uno le rehuye, y a veces la circunstancia de una crisis, ¿no?, termina siendo el detonante para que se genere un proceso de cambio. La angustia en situaciones de crisis no indica que hay algo que es necesario cambiar, que hay una decisión que tomar y que nuestro presente nos está haciendo ruido. Así es, nos está haciendo ruido. No es necesario llegar a la tormenta más fuerte para correrse de ese lugar que tanto nos angustia, pero no es fácil, ya que muchas veces aquello que nos hace mal es aquello a lo que estamos acostumbrados, aquello a lo que llamamos nuestra zona de confort. Entonces muchas veces nos acostumbramos solo a quejarnos o a hablar de ciertos temas o a sufrir sin consuelo y con resignación o a coexistir con el miedo al cambio que las más de las veces nos aterra y nos termina inmovilizando. O sea, nos acostumbramos a veces a vivir mal. Ese es el concepto. Frente a esta situación tenemos dos opciones preclaras. Y acá voy a entrar a comparar no solamente el cambio en procesos corporativos, sino el cambio nuestro. Todo proceso de cambio al que nosotros queremos someternos, a veces voluntaria o involuntariamente, nos puede llevar a esta circunstancia, ¿no? Entramos en crisis, comenzamos a ver que las cosas no caminan como la queremos. Entonces, frente a esta situación de complejidad, de malestar, tenemos dos opciones preclaras. Aferrarnos a la angustia prolongada, prolongando una situación que cada vez nos hace peor, con el riesgo de ver comprometida nuestra salud física y psíquica, o tomar otro camino y utilizar esa angustia como motor del cambio. Es decir, tomar las crisis como una oportunidad para abrirnos a nuevas posibilidades, tanto en nuestra vida personal como laboral. Que la crisis sea un motivo de crecimiento. ¿Puede ser visto así? Por supuesto que sí. Este más o menos es un diagrama que hace ver cómo a veces las crisis van llegando y nos van llevando a procesos de cambio. Lo primero, la negación. No existe el problema, no existe la crisis. No quiero ver a veces los problemas que son evidentes. ¿Por qué? Porque me van a traer problemas. Porque yo no quería dedicarme a esa área de mi vida en este momento, pero no, quiero postergarlo, hagámoslo después. Luego de la negación sube la resistencia, ¿no? El problema está encima mío, está pesándome, pero yo me sigo resistiendo voluntariamente. El problema se cae en maduro, no hay muchas fórmulas. Entonces me animo a abandonar la isla de mi seguridad, ¿no? Esa isla que ven ahí en la imagen al lado izquierdo, es mi zona de confort. Y me mando al puente ese. Y no sé si ese puente me aguante el peso, no sé si ese puente sea lo suficientemente largo, no sé si ese puente sea la solución. Y entro en un proceso de transición, donde empiezo por aceptar algunas realidades que me complican la existencia, aunque no sé bien qué es lo que tengo que cambiar o cómo tengo que hacer para cambiar, pero empiezo a caminar. Se da entonces en algún momento el llegar a nuevo puerto, el llegar a otros procesos, a otras formas. Estoy aceptando en los hechos que la cosa tenía que cambiarse. Y el compromiso es esa fase final en donde yo no solamente hago o desarrollo algo nuevo, sino establezco un vínculo con ese formato de desarrollo para hacerlo siempre, para implementarlo, para enseñarlo, para contagiarlo, porque veo que es un proceso que nos está siendo muy favorable.
Vamos con esta puntualización que me parece muy interesante, mirando sobre todo la parte personal. 6 poderosas razones por las que no salimos de nuestra zona de confort. Incomodidad. La zona de confort no se llama así por casualidad. El confort, la comodidad, consiste en adquirir una rutina de lo que sé hacer en lugar de aprender algo nuevo planteándome lo que no sé hacer. Me quedo con lo que sé y punto. ¿Cómo sé si estoy saliendo de mi zona de confort? Buena pregunta. Muy sencillo. Cuando percibas la transformación dentro de ti, cuando percibas que no eres la misma persona de ayer, que ya no piensas ni actúas tal como lo hacías siempre, ese será un inequívoco signo de que algo está empezando a cambiar en nuestra forma de actuar. El miedo. Qué interesante punto. No hay transformación sin miedo. No hay posibilidad de salir de la zona de confort sin afrontar mis miedos. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar si el miedo es capaz de superarte? Pues que prefieras vivir en la infelicidad en lugar de la incertidumbre. Siempre recuerdo esa historia que se dice de cuando en la antigüedad, ¿no? Moisés tenía que salir, ¿no? Conduciendo a todo el pueblo de Israel y liberarlos de la esclavitud. Y sin embargo, en algún momento toda la gente estuvo detrás del tipo diciéndole, sí, eres nuestro líder, vámonos de aquí, busquemos esa libertad, tantos años de esclavitud. Y al final, cuando consiguieron esa libertad implicó riesgos, implicó inseguridades, implicó momentos de desazón, a veces no tener lo necesario. Y en esos años en donde el pueblo hebreo fue nómade, buscando, en esa historia del Éxodo, esto es muy claro, buscando la tierra prometida, venían a buscarlo a Moisés y le recriminaban, ¿no? Y le decían, ¿para qué nos sacaste? ¿no? Es increíble, a veces la naturaleza humana tiene esos demonios, ¿no? Después de haber ansiado tanto la libertad, venimos a reclamarle al libertador, ¿para qué nos libertaste? Preferiríamos habernos quedado en Egipto, ahí teníamos para comer, ahí no nos faltaba nada. Esas palabras son muy duras, ¿no? Y a veces a muchas personas les ha tocado experimentar en carne propia estos procesos, ¿no? Preferir la cebolla de Egipto antes que la inestabilidad de una libertad que no sabemos manejar y que no sabemos a dónde nos va a ayudar. Eso es el miedo, ese es el temor, ese preferir vivir mal en lugar de arriesgarnos a realizar un cambio. Vamos con la soledad, otra poderosa razón por la que no salimos de nuestra zona de confort. Para salir de la zona de confort debo aprender a gestionar mi soledad. La verdadera transformación personal, el cambio motivado por la acción y la proactividad, es un proceso que por lo general llevamos adelante en solitario. Ojo con eso. Vuelvo con el ejemplo de Moisés, un tipo solo, en medio de mucha gente, que tenía ese momento para retirarse, a orar, a buscar al Padre y a tener un momento de consejo, y en donde a veces se sintió solo. De hecho lo estuvo, pero toda persona que afronta procesos de cambio, incluso esto lo pueden dar fe los grandes líderes, ¿no? Sufren, sufren en soledad el no ser entendidos, y sufren en soledad el a veces tener que guardarse sus propias razones, y porque a veces esgrimirlas tampoco es un elemento motivador para la gente que los acompaña. Recuerdo mucho la pintura Mi delirio sobre el Chimborazo del Libertador Bolívar, ¿no? En esos momentos en donde duda si continuara con la expedición libertadora o no. Y en esa preciosa pintura aparecen unos ángeles al lado de él, ¿no? Mientras que él piensa, ¿no? Y reflexiona, ¿no? Este es en realidad el camino de las personalidades que se animan a generar procesos de cambio tanto en sus vidas como en sus entornos. Otra razón por la que no queremos salir de nuestra zona de confort es por el fracaso. Se habla mucho de temor al fracaso, ¿no? Temor a lo desconocido, temor a lo que pueda pasar.
este concepto en realidad es falso, ¿no? Porque la verdad es que no le podemos temer a lo que no existe. A partir de que tomamos contacto con una realidad práctica, puntual, percibible, concreta, a partir de ahí surgen nuestros temores. Le tememos más bien a todo lo que vemos. Le tememos a no saber si vamos a poder sobrellevar problemas. O sea, no es que tememos a lo que no conocemos, sino tememos a lo que conocemos. Tememos a la pobreza, tenemos miedo de repente a no poder darle lo mejor a nuestros hijos. O sea, tenemos temores puntuales, temores a carencias, temor a fracasar en una relación amorosa, por eso hay gente que no quiere volver a comprometerse, temor a cambiar de trabajo porque es volver a empezar de nuevo y volver a tener nuevas relaciones. Tememos en realidad fracasar porque hemos visto o hemos vivido situaciones análogas y nos han dejado una sensación amarga en los labios. Sin embargo, en el fondo de nuestro ser tenemos muy claro que nos es lícito equivocarnos, porque sin error no hay aprendizaje. Sin embargo, pasar por el error, pasar por el mal momento, muchas veces es lo que menos tenemos ganas de hacer. Pero sirve por eso racionalizar esto que estamos en este momento que estoy conversándoles, porque a medida que le demos a nuestra mente, a nuestro cerebro, más razones, vamos a poder interpretar mejor la realidad y vamos a poder tomar decisiones más asertivas, realmente correctas, como esta, por ejemplo, de animarnos al error, aunque eso a veces retrase nuestro camino. La adquisición de nuevos aprendizajes te hará ganar en nuevas experiencias, y estas nuevas experiencias harán que disminuya de manera significativa tus errores. Por ello, cuanto más aprendas, menos posibilidades tendrás de equivocarte. Siempre le digo a mis alumnos, las aulas son un taller de ensayo. Muchachos, acá pueden venir a equivocarse todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque donde no debemos equivocarnos o donde no nos pagan por equivocarnos es en un centro de trabajo, efectivamente. Pero en las aulas, por favor, intervengan, opinen, equivóquense, arriésguense a decir lo que piensan aún a costa de no estar seguros. En muchos centros de trabajo también se maneja este tipo de línea de confianza con la idea de que la persona que está iniciando un proceso, que está en una etapa de adiestramiento, se anime y no se cohíba por ser nuevo o por dominar poco un área del conocimiento. La gradualidad. A mí me gusta imaginarme la transformación, el cambio como una carrera de medio fondo, o lo que es lo mismo, como una forma de avanzar sin prisa pero sin pausa. De ahí que sea fundamental graduar el cambio para que no te sientas vencido por la frustración. No siempre es cuestión de irse de narices, o de correr, o de acelerar, o de querer hacer el proceso en poco tiempo. Hay que ir graduando. Esto es como agarrar las dos canillas o los dos caños de una ducha y graduar el agua caliente y el agua fría para que tengamos una temperatura tibia. Goce. El camino de la transformación pasa por salir de tu zona de confort, por afrontar la zona de los miedos y vivir de forma permanente en la zona de los retos. Esta gráfica es muy puntual y concreta, ¿no? Estamos en tres zonas. Nuestra zona de confort, la zona roja, la zona de aprendizaje, es en donde empezamos a mirar las cosas de otra óptica y empezando a entender lo que nos era ajeno. La zona de pánico, esa que se nos hace la zona más compleja porque es empezar a vivir en el cambio, ¿no? Y experimentar fracaso, miedo, vergüenza, crítica, el ridículo, la envidia. Esa es la zona de pánico. Y es una zona en donde a veces, necesariamente, muchachos, vamos a tener que estar. Y vamos a tener que bailar en esa pista, aunque no sea la más linda. ¿Pero con qué intención? Dispararnos hacia la zona de los retos, la zona de los desafíos, la zona donde uno verdaderamente se da cuenta que puede haber otra forma de hacer las cosas, es el producto del cambio, y que en ese momento sostener ese cambio tampoco va a ser fácil, va a implicar desarrollar hábitos para que nos hagamos fuertes en esta zona de los retos.
Pero créanme que es una cosa muy satisfactoria pasar por este proceso y llegar a la zona de los retos. Es ahí en donde empezamos a disfrutar de nuestra transformación, donde sabremos a ciencia cierta que nos hemos convertido en un docente o un ingeniero, en un profesional de acción. Esta será tu recompensa y te aseguro que el viaje habrá valido mucho la pena, porque el éxito personal y profesional está hecho de pequeños, grandes logros. Esta pirámide también nos ayuda, mirando el tema que dije antes del espectro corporativo, a analizarnos, ¿no? La resistencia al cambio tiene tres colores, ¿no? Un no querer, no quiero hacerlo; un no poder, se entiende incapacitado de hacerlo; y un no conocer, bueno, no me animo a hacerlo porque no sé de qué se trata el tema. Es interesante verlo de esta forma porque a veces mirando esta pirámide podemos encontrar conceptos, argumentos y vías válidas para interpelar cada uno de estos de estas áreas y de alguna forma generar esa conexión con el desarrollo que buscamos. En el no querer, pues existe un desacuerdo, hay incertidumbre, se siente una pérdida de identidad, hay necesidad de trabajar más, entonces yo tengo que conquistar la voluntad de las personas. En el no poder, voy a estar imposibilitado de los cambios porque tengo una cultura organizacional en mi empresa que de repente va por otro lado y van a haber dificultades. Van a haber un montón de dificultades que voy a tener que afrontar cuando quiera implementar estos cambios, porque no voy a poder hacerlo justamente porque hay caminos y cosas que se han implementado dentro de la empresa que imposibilitan el cambio. Imposibilidad real, digo, ¿no? No ficticia. Y lo otro, el no conocer. La falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. La visión demasiado parcializada del cambio. Cuando hay una visión demasiado parcializada y hay muchas personas que no están comprometidas con este cambio, unos sí, otros no, pues puede haber el argumento de que no estamos al tanto, no conocemos de qué se trata. Y después del cambio, el hecho es que todo cambio trae consigo cierto grado de concientización de las personas en cuanto a su experiencia anterior en situaciones similares. Si la experiencia previa tuvo éxito, pues bien, la predisposición de las personas tenderá a ser positiva. En caso contrario, las personas experimentarán una sensación de amenaza, de peligro y de incertidumbre. Vamos a entrar ahora a mirar, quiero que esto sea un ejercicio que hagamos juntos, un ejercicio de cambio personal. Un proceso de cambio personal es un ciclo como el que están viendo ustedes en pantalla, que tiene varios momentos. Y cada una de estas flechitas, que tiene una pregunta, sería interesante que en este momento te animo a que tomes una hoja y un papel y a que vayas tratando de responderte con sinceridad, con absoluta honestidad, porque tener estas respuestas en tu mano, sacarlas de lo profundo de tu interior, nos puede ayudar a mirarnos bien y a animarnos a desarrollar procesos de cambio que nos sean útiles y provechosos para el futuro. Paso 1. Primera pregunta. ¿Dónde estoy? Una primera fase de descubrimiento personal para tomar realmente conciencia de cómo estoy viviendo mi vida. ¿Qué implica esta pregunta? Pues implica que me tome un tiempo, muchachos, para la reflexión personal, pero puedo también pedir la ayuda, la visión de los demás. También ayudan mucho las herramientas de feedback que solemos utilizar en los procesos de desarrollo personal. Fíjense en la clase número 2 cuando hablamos de la herramienta feedback. ¿Dónde estoy? ¿Me puedo preguntar en este momento esto? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento de mi vida me encuentro? ¿Estoy en un proceso de crecimiento? ¿Estoy estancado? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy feliz? ¿Tengo expectativas? ¿Tengo ilusiones? ¿No los tengo? ¿Por qué? ¿Qué quiero? Quiero interpelarme en este momento. Me miro con sinceridad y libre de juicios y me pregunto a mí mismo y al interior, ¿qué quiero para mi vida? En esta fase, después de mirarme al espejo, estoy preparado para decir que sí quiero ver o tener más en mi vida.
De hecho, una cosa es que yo me pregunte dónde estoy, hasta dónde llegué, qué conseguí hasta ahora, que es lo real, lo fáctico, es la foto de hoy, y otra cosa es que yo mire el futuro, como en esta foto, y mirando lo que está por venir, me pregunte, ¿qué quiero? ¿Qué quiero que venga? ¿Qué quiero que pase en mi vida? Es un momento como para que cada uno se haga la pregunta y proyecte, y piense y desee en grande. Solo así mi sueño máximo podrá ser fácilmente realizable. Si yo no sueño, si yo no proyecto, si yo no tengo nada que escribir en esta hoja, probable que no haya ningún cambio para realizar en mi vida y es probable que las cosas en mi vida no estén corriendo por el cauce regular, si no hayan ciertas cosas en las que yo tenga preguntas abiertas que si no las respondo, me estoy cerrando a vivir una vida más plena, pudiendo hacerlo. Ojo con esto. ¿Qué quiero? Escríbelo. Escribe lo que creas que necesitas o que, bueno, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? Lo que deseas. Luego de esto viene la otra pregunta, ¿qué necesito? Ojo, momento para reflexionar sobre lo que necesito para ir de donde estoy a donde quiero estar. ¿Qué necesito? Yo quiero de repente fundar un club, fundar un instituto, tener un nuevo trabajo, comprarme un auto, viajar. Listo, ya tengo el qué quiero. ¿Para qué necesito? Para conseguir alcanzar eso que quiero. Es el momento para construir el puente necesario para ir a la otra orilla. Tenemos que ser conscientes que un puente está formado por pequeñas y también grandes piezas. Por ello nuestra agenda de necesidades contendrá retos más asequibles y otros mucho más desafiantes. Pero anímate, escríbelo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo es o cómo debería de ser ese puente para que tú consigas las cosas que necesitas hacer? ¿Ya te planteaste qué quieres? Haz una lista de cosas, varias. ¿Qué necesitas conseguir para alcanzar eso que deseas? ¿Qué creencias me limitan? En cualquier proceso de cambio personal tenemos que esperar la presencia de una voz crítica respecto a lo que estamos intentando cambiar de lo que se venía haciendo hasta ahora. Una voz interior acusadora y desafiante que nos avisa de los daños que podrían sucedernos si se rompe nuestro status quo. Hay una voz que me dice, si te vas a animar a hacer eso, no sabes lo que va a pasar, te vas a complicar la vida, te vas a endeudar, no vas a llegar a fin de mes, vas a tener problemas con tu mujer, vas a tener problemas con... ¿Cuántas creencias tenemos, no en la oreja, sino en la mente, que son como látigos, ¿no? En este momento estamos pensando, no puedo hacer esto porque va a pasar esto, va a pasar aquello, y cuántos puntos de vista a priori, cuántos prejuicios están ahí dando vueltas en tu mente en este momento cuando quieres proponerte cambios para el futuro. Ojo, esta voz es tuya, o sea, no es ajena a ti. Intenta protegerte, pero también me obstaculiza para que consiga mis más profundos deseos. Los miedos tienden a eso. Los miedos de alguna forma también nos cuidan. ¿Se han puesto a pensar? Cuando yo me acerco la mano a un fuego y en eso tengo miedo de quemarme y retiro la mano, ¿eso qué es? Es un miedo, es un temor, natural, sano, pero temor, que me ayuda a protegerme del peligro. Porque los miedos han sido puestos en nuestro corazón y en nuestra vida no como imperfecciones, sino son herramientas que nos permiten cuidarnos. Una cosa es administrar y dominar tus miedos y otra cosa es dejarte gobernar por ellos. El problema no es tener miedos, el problema es que ellos gobiernen mi toma de decisiones y que yo no sea libre de decidir lo que me parece más conveniente, sino que viva condicionado por mis temores para no hacer un montón de cosas porque el miedo me paraliza.
Un amigo mío me decía hace mucho tiempo, hay una sola forma de vencer los miedos, ¿ah? Sí. Así como es eso, sí, yo tenía mucho miedo a la gente, me decía de salir, de vender, de ocuparme de las cosas, de dar la cara. Y tuve que hacerlo un día. O sea, nunca superaste tu miedo. No, 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 yo tuve que salir con todo y miedos. O sea, salí a la calle con todo y miedos. Y vendí miedos y algo sucedió. En ese día a día, en ese desempeño en el que yo con miedo y todo hacía las cosas, fui cobrando fortaleza, porque fui dominando la circunstancia y fui haciéndome señor de la circunstancia. Pero si nunca hubiera enfrentado el hecho con todo y miedos, pues nunca hubiera sucedido nada. O sea, no se trata de decir, ah, ya probé el curso de superar mis miedos y ya ahora puedo salir a enfrentar la vida. No, es con miedos y todo que uno se tiene que lanzar, y en la cancha, en la cotidianidad, es donde uno empieza a vencer los miedos más oscuros, esos que a veces no nos animamos a contar y que tenemos adentro, escondidos. ¿Qué creencias me dan fuerza? Así como hay creencias que me debilitan, así como hay un lado oscuro de la fuerza, así también hay un lado luminoso en nosotros. Tengo que ir sustituyendo progresivamente mis creencias limitantes por estas otras más posibilitadoras, ya que el lenguaje que yo consiga tener conmigo mismo va a marcar un antes y un después de lo que pueda yo llegar a lograr en la vida. Me tengo que lanzar, me tengo que anclar en todas aquellas cosas que me dan fuerza: mi familia, el amor, la amistad, la solidaridad, el servicio, el bien común, la defensa de los derechos de los demás, la dignidad de las personas. En fin, todos tenemos creencias interiores que nos pueden servir como acicate para dispararnos hacia adelante, que pueden ser nuestra razón de ser para ir al combate con vigor y con fuerza. Anótalas, enfócate en esas creencias que te dan fuerza. Y es más, en ese papel ponlas de cara frente a las otras creencias anteriores, que eran las que te limitan. Puede llegar a darse que tus creencias que te dan fuerza sean menores o sean mayores en cantidad que las creencias que te limitan. No hay problema. Todo está en dónde enfoques tú tu fortaleza. ¿Quiénes deben conocer mis deseos? Una vez que sepa hacia dónde quiero dirigirme y que debo potenciar más de mi liderazgo, es importante hacérselo saber a mi entorno. Así es. Es una manera de comprometerme no solo conmigo mismo, sino con el mundo, acerca de cuál es mi intención para vivir una vida más feliz. Me tengo que conectar con las personas que quiero, con los que están más cerca. Además, estoy pidiendo a estas personas de mi entorno que me sostengan y me impulsen en esta dirección. Oigan, yo solo no puedo. También es bueno saber decir hasta aquí llego. También es bueno decir necesito de los demás. También es bueno que los demás perciban que son necesarios para nosotros, para que se enganchen y nos quieran ayudar con toda su voluntad. Entonces, es importante que yo exprese. ¿A quién expresarías tus deseos más profundos? Eso que quieres a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu madre, a tu papá, a tu hijo, a tu novio, a tus amigas, a tu profesor, a tu cómplice, no sé. Siempre es bueno tener un par que pueda compartir los deseos e ilusiones. Estamos hablando de un par que no necesariamente es una pareja, puede ser una persona amiga, cercana. Pero es bueno que elijas a esa persona y que compartas esto que estás interiorizando en este momento. ¿Quiénes serán mis aliados? Ojo, de entre esas personas de mi entorno debo seleccionar a algunos para pedirles una cierta involucración activa en relación a mi proceso de cambio personal. Van a haber personas a las que le voy a contar lo que estoy haciendo, pero van a haber algunos que van a participar de manera directa en el proyecto que yo estoy realizando. Esos son mis aliados. Cercanos o no a nivel emocional, a los que les iré pidiendo opinión, feedback, estas personas son aquellas con las que yo reflexionaré sobre el proyecto en particular que quiero hacer y los voy a involucrar en lo que voy a hacer. Les voy a tocar la puerta una y mil veces, así sean personas de difícil acceso,
porque los considero claves dentro de este proyecto que estoy realizando, dentro de esta implementación de cambio que estoy queriendo hacer. ¿Qué hábitos nuevos pongo en marcha? Este es el momento de la verdad. El momento para, como se dice en Buenos Aires, para echar toda la carne al asador. Es como poner toda la carne en la parrilla, no nos guardamos nada, ponemos todo. Porque una vez que ponemos todo ya no hay opción de decir cocino solamente 3 kilos o 10 kilos. Si puse los 30 kilos, ya puse todo. Esto es el equivalente a esa frase que decía, esa frase que dice quemar las naves, ¿no? Quemar las naves es de la época en que Hernán Cortés llega a las costas de México y está en la duda de si debe desembarcar o no, y en algún momento lo hace, y para que la gente no retroceda y se quiera ir ante el temor de lo que puede encontrar, quema las naves. Quemar las naves significa no hay marcha atrás, no hay opción de retirada. Nos quedamos y luchamos o luchamos, vamos para adelante o vamos para adelante, no hay otra. Este es el momento en que uno comienza a implementar nuevos hábitos, que pretendo que estos nuevos hábitos me acerquen a mis objetivos. Y es clave este momento porque de aquí en más les comento que cada una de las clases que quedan vamos a hablar de la implementación de nuevos hábitos, porque estas habilidades y competencias blandas que vamos a tratar de interiorizar no quiero que sean vistas como conceptos simplemente para revisar y para analizar, no. De esa forma el conocimiento no nos sirve. El conocimiento que sirve es el conocimiento que se aplica. Y vamos a poder aplicar el conocimiento en nuestra vida y en nuestro desarrollo profesional si nos decidimos a llevar adelante un proceso de cambio e implementar nuevos hábitos. ¿Sí? Hábitos. Hábitos que nos ayuden, que nos sumen. Inducir nueva energía para hacer las cosas y relacionarnos con el mundo. Maneras que nos impulsen a movernos en la dirección correcta. Esto ya es una fase de experimentación. Ya estamos saliendo de la etapa reflexiva y de análisis e incluso de planificación, que es esta etapa en la que estamos escribiendo y planeando lo que vamos a hacer. Ya empezamos a movernos en dirección al objetivo al que nos estamos planteando orientarnos. Se trata de una fase para experimentar, como conductor novato de un coche nuevo con prestaciones distintas a lo anterior, y por consiguiente entender que no hay acciones frustrantes, sino curiosidad e ilusión por abordar las cosas desde nuevas dimensiones. Quiero vivir una nueva experiencia. Me animo a hacerlo. Y para hacerlo bien, implemento nuevos hábitos. ¿Cuál ha sido el impacto? Una vez que inicio estas nuevas acciones, este nuevo proceso de implementación de hábitos, de la que empezaremos a hablar justamente en la siguiente sesión, necesito observarme, necesito volver a mirarme como un espejo, necesito nuevamente mirar hacia adentro y ver si verdaderamente estoy alcanzando lo que me había propuesto. Que mi entorno me muestre sorpresa o incluso rechazo inicial no es signo de fracaso. Esto va a suceder, lo dijimos ya en la parte anterior de esta misma charla. Uno de los riesgos es ese, ¿no? Puede ser señal de que voy por buen camino y el entorno va acomodándose a las nuevas dimensiones de mi nuevo yo, ¿no? Es una fase determinante, pues toca integrar sistemáticamente mi beneficio personal con las necesidades y beneficios de mi entorno, para que mi cambio sea sostenible y duradero en el futuro. Pero a priori va a representar un eco social, ¿no? Van a haber personas que van a aprobar el cambio y van a haber personas que no lo van a aprobar, sino que lo van a cuestionar. Y ahí se va a ver, como decía mi viejo, ahí se va a ver al hombre, ahí se va a ver al macho, ahí se va a ver al hombre o mujer, ¿no? Si es una mujer, ahí se va a ver a la abuela, ahí se va a ver a la persona, ahí se va a ver a la persona con agallas, ahí se va a ver si verdaderamente estamos comprometidos con mejorar nuestras relaciones, nuestra forma de vida, nuestras conductas, o si solamente hemos estado
investigando para tener información y quedarnos en el molde, o sea, donde estábamos. Yo realmente los animo a todos los que han escuchado esta elocución a buscar implementar cambios. Es hora, es momento. Ustedes me dirán, y bueno, ¿cuáles cambios? Bueno, en este último ejercicio que hemos hecho, de lo que se trató es de que cada uno, y los invito sino a que revisen nuevamente después la diapositiva de esta sesión, cada uno puede darse cuenta de qué manera implementa todos estos procesos de cambio que están paso a paso descritos en esta gráfica. Aquí está el resumen, lo tienen frente a ustedes. Proceso de cambio personal. Ahí está el proceso completo. Y lo único que tengo que hacer es tener un poco de valor, mirarme al espejo, agarrar un papel o una computadora, como te quede más cómodo, y empezar a describir paso a paso qué es lo que me propongo mejorar o cambiar en este tiempo de mi vida. Estoy seguro que las sesiones venideras, en donde hablemos de implementar habilidades y competencias blandas, van a ser muy convenientes y muy aleccionadoras para que cada uno se vaya animando a conocer más y a sobre todo conocer cómo implementar y desarrollar esos buenos hábitos que estoy seguro que todos queremos implementar en nuestra vida. Desde ya, muchas gracias por la atención y estoy como siempre a espera de cualquier comentario. Buenas noches.